te hacemos una consulta como para empezar a romper un poco el hielo del inicio de esta charla. Con respecto a lo que es los metales que se utilizan en el vapeo, ¿qué es lo que han podido referirse o estudiar o encontrar o detectar puntualmente, sea Cantal, Nicron 80, Nicron 90, acero Sí, inoxidable, que son los alambres que utilizamos normalmente en el vapeo? sí, bueno, eh, la existencia de metales, tanto en los líquidos como en el aerosol, es uno de los temas preferidos de la gente que se opone al vapeo. Dan a entender de que cuando yo vapeo está entrando una tonelada de metales que me van a destruir y que si cuando yo exhalo va a salir también una cantidad enorme de metales que va a envenenar a la gente. Todo eso es falso. Incluso hay comparativos, porque hay un caso en particular del níquel que se detecta en cantidades mayores en el aerosol nuestro que en el cigarro de tabaco. Pero es que es natural porque el cigarro de tabaco no está hecho de metal. Los metales que pasan al fumar cigarro son los mismos metales que están en la planta de tabaco. Porque, a ver, la atmósfera tiene metales. Los metales son una parte esencial de la naturaleza, no los trajeron de otra galaxia. No son elementos exóticos ni nada. Los metales existen en la naturaleza y entonces están en el aire y la planta de tabaco pues está en el aire y entonces hay una deposición de metales. Eso es normal para toda planta. Toda planta que está a menos que esté en medio de la nada, ¿no? Pero hay metales en la planta y entonces la temperatura de la combustión es tan alta que permite vaporizar todo eso. O sea, cuando, cuando se consume la hoja de tabaco, hay moléculas de metal que se que reaccionan con elementos orgánicos y entonces ese metal entra a través del cigarro. Pero en el caso del vapeo es distinto. En el caso del vapeo, primero los aparatos son metálicos, ¿sí? Pero por otro lado, la temperatura con la que se usan los dispositivos es mucho más baja que la de la combustión. Entonces, aunque ya hay líquidos hay metales en los líquidos por contaminantes, hay pequeñas trazas, esos no se vaporizan. Lo que sucede en el caso nuestro es que hay una parte del líquido que está en contacto con la parte metálica del vaporizador, ¿sí? Una parte del líquido que sí está en contacto. Y entonces, cuando se calienta, la eficiencia es muy baja, pero aún así, al generarse las gotículas de propilenglicol, glicerina, arrastran por un proceso que se llama nucleación, arrastran moléculas de metal que están en la superficie, ¿sí? O sea, nosotros vemos una superficie y pensamos que es completamente lisa, pero cuando ya lo ves microscópicamente a nivel atómico, en realidad lo que hay son átomos y moléculas que están en la superficie, ¿sí? Entonces, si pasa una corriente de aire y la temperatura aumenta, se excitan esas moléculas metálicas, ¿sí? Y entonces algunas de ellas son arrastradas se pegan en las gotículas de propilenglicol y glicerol, o incluso pueden hacer pequeñas partículas de metales, ¿sí? Y esos son los metales que inhalamos, pero la cantidad es muy baja. O sea, se puede decir que aproximadamente si tomáramos la masa total del aerosol, la contribución que tienen todos los compuestos metálicos, que siempre son compuestos metálicos, nunca es el metal puro, son principalmente óxidos de metal, de óxidos de metal, ¿sí? Que formados con oxígeno, bueno, el óxido tiene oxígeno, con diferentes metales y
Y y la contribución de todos estos compuestos metálicos a la masa del aerosol es del orden de entre 1 por cada 100,000 a 1 por millón, incluso menos.